Sagitario avanza por la vida como una flecha encendida, guiado por un fuego interior que no entiende de ataduras ni de posesión. En su esencia habita una necesidad casi sagrada de libertad, una expansión constante hacia horizontes desconocidos. Por eso, los celos no nacen en Sagitario como en otros signos más territoriales, no brotan de forma natural, ni se alimentan del miedo a perder, sino que aparecen, si lo hacen, como una sombra extraña que incomoda su espíritu. Cuando Sagitario llega a sentir celos, no lo hace desde la desconfianza silenciosa ni desde la vigilancia. Es un sentimiento que lo sorprende, que incluso puede irritarlo consigo mismo, porque percibe esa emoción como una contradicción de su propia filosofía de vida. Sagitario cree en el amor libre, en la elección diaria, en el vínculo que se mantiene por deseo y no por obligación. Por eso, si los celos lo alcanzan, suelen manifestarse como una inquietud interna, una necesidad de comprender que está fallando en la conexión más que de controlar a la otra persona. En su forma más elevada, Sagitario transforma esos celos en búsqueda de verdad. No se queda atrapado en la sospecha, necesita claridad, conversación directa, respuestas honestas. Su fuego no tolera la ambigüedad durante mucho tiempo. Si percibe que algo amenaza su libertad emocional o su confianza, su reacción no es encadenar, sino evaluar si ese vínculo sigue alineado con su esencia. Sin embargo, cuando es Sagitario quien enfrenta los celos de su pareja, la historia toma un matiz mucho más intenso. Sentirse observado, cuestionado o limitado despierta en él una resistencia inmediata. La energía sagitariana no soporta las jaulas, ni siquiera las invisibles. Los celos ajenos pueden interpretarse como una falta de fe, como una barrera que impide el flujo natural del amor. Ante una pareja celosa, Sagitario puede reaccionar primero con sorpresa, luego con incomodidad, y finalmente con una especie de rebeldía instintiva. No se somete fácilmente a dinámicas de control. Si percibe que debe justificar constantemente sus acciones o reducir su mundo para tranquilizar al otro, comienza a distanciarse emocionalmente. No por falta de amor, sino porque su naturaleza le exige respirar sin restricciones. Aún así, cuando hay conciencia y evolución, Sagitario puede convertirse en un maestro de la confianza. Tiene la capacidad de enseñar que el amor no se protege vigilando, sino confiando. Su visión amplia le permite comprender que cada alma es un universo independiente, y que el verdadero vínculo no nace del miedo a perder, sino de la libertad de elegir quedarse. En su versión más luminosa, Sagitario enfrenta los celos, propios o ajenos, como un desafío espiritual. No los niega, pero tampoco los convierte en cadenas. Los observa, los cuestiona y los trasciende, recordando siempre que el amor que vale la pena no es el que encierra, sino el que expande. En las profundidades del arquetipo sagitariano habita una paradoja poderosa, es un signo que busca la unión desde la expansión, no desde la fusión. Mientras otros anhelan pertenecer, Sagitario anhela compartir el camino. Esta diferencia sutil transforma por completo la manera en que los celos pueden surgir, desarrollarse o disolverse en su mundo emocional. No es que Sagitario sea incapaz de sentir apego, sino que su apego está ligado a la admiración, al crecimiento mutuo, a la sensación de que el vínculo abre puertas en lugar de cerrarlas. Cuando el fuego de Sagitario se encuentra con experiencias pasadas de traición o deslealtad, algo cambia en su interior. Aunque su naturaleza tienda a confiar, esas heridas pueden sembrar una inquietud más silenciosa, menos evidente, pero igualmente intensa. No se convierte en un signo controlador, pero sí puede desarrollar una sensibilidad especial hacia la incoherencia. Percibe con rapidez cuando las palabras y las acciones no coinciden, y esa percepción puede activar una tensión interna que no siempre se expresa como celos tradicionales, sino como una necesidad urgente de redefinir la verdad dentro del vínculo. Existe también en Sagitario un fuerte componente filosófico que influye en su relación con los celos. Este signo no se conforma con sentir, necesita entender. Cuando una emoción como los celos aparece, no la vive únicamente desde lo emocional, sino que intenta interpretarla, analizar su origen, cuestionar su legitimidad. Esta tendencia puede llevarlo a distanciarse momentáneamente de la emoción, observándola como si fuera un fenómeno externo, lo cual a veces genera la ilusión de que no le afecta, cuando en realidad está procesando en un nivel más profundo. En relaciones donde la pasión es intensa, Sagitario puede experimentar una forma distinta de celos, más ligada al orgullo que a la posesividad. Es el fuego que arde cuando siente que no es valorado en la medida en que entrega su energía. No se trata de querer poseer al otro, sino de no tolerar la idea de ser una opción secundaria. En ese sentido,
su reacción puede ser abrupta, incluso definitiva. Sagitario no suele quedarse en lugares donde siente que su luz se apaga o se cuestiona constantemente. Cuando convive con una pareja que arrastra inseguridades profundas, Sagitario entra en un terreno complejo. Al principio puede intentar iluminar esas sombras con optimismo, con palabras de aliento, con gestos de libertad consciente. Pero si esa inseguridad se convierte en una dinámica repetitiva de control o sospecha, el arquero comienza a sentir que su energía se dispersa. No nació para justificar cada paso ni para reducir su mundo a la tranquilidad del otro. En ese punto, su fuego interior puede transformarse en distancia, no como castigo, sino como mecanismo de supervivencia emocional. Sin embargo, en su evolución más elevada, Sagitario descubre que la verdadera libertad no consiste en huir de los vínculos que incomodan, sino en transformarlos desde la conciencia. Aprende que los celos, tanto propios como ajenos, pueden ser una puerta hacia una comprensión más profunda del amor. No los ve como enemigos, sino como señales que indican donde falta confianza, donde hay miedo, donde el alma aún no ha aprendido a expandirse sin temor. Sagitario también posee una capacidad única para regenerar la confianza cuando ésta se ha quebrado, pero no lo hace desde la reconstrucción de estructuras rígidas, sino desde un nuevo acuerdo de libertad consciente. Necesita que el vínculo respire, que exista espacio para el crecimiento individual, que cada persona mantenga su esencia intacta. Solo así puede volver a entregar su fuego sin reservas. En el plano más simbólico, Sagitario representa la flecha que se lanza hacia el infinito. Los celos, en este contexto, son como un peso atado a esa flecha, una fuerza que intenta desviarla o detener su impulso natural. La lección no es ignorar ese peso, sino comprenderlo, soltarlo y continuar el vuelo con mayor claridad. Cada experiencia emocional, incluso las más incómodas, se convierte en combustible para su evolución. Cuando Sagitario integra completamente esta enseñanza, se convierte en un faro dentro de las relaciones. Inspira a amar sin miedo, a confiar sin garantías, a elegir desde la abundancia y no desde la carencia. Su presencia transforma la dinámica de los celos en una oportunidad de crecimiento mutuo, donde el amor deja de ser una lucha por retener y se convierte en un viaje compartido hacia horizontes cada vez más amplios. Así, el arquero no niega la existencia de las sombras, pero tampoco permite que definan su destino. Avanza con la certeza de que el amor verdadero no limita su vuelo, sino que lo impulsa más alto, más lejos, más libre. En la arquitectura invisible del alma sagitariana existe un territorio poco explorado donde los celos no se manifiestan como posesión, sino como una crisis de sentido. Sagitario no teme perder a alguien del mismo modo que otros signos, lo que verdaderamente lo sacude es la sensación de que el vínculo deja de tener propósito, de que la historia compartida pierde dirección. En ese instante, el fuego deja de expandirse y comienza a vacilar, como si el horizonte se nublara. Los celos, en este plano, no son tanto miedo al abandono, sino un eco de desorientación espiritual. El regente de Sagitario, Júpiter, amplifica todo lo que toca, y esto incluye también las emociones que, en apariencia, no encajan con su naturaleza. Si surge una duda, si aparece una chispa de inseguridad, Júpiter puede expandirla hasta convertirla en una reflexión profunda sobre la verdad, la fidelidad y el significado del amor. No es una emoción que se quede en lo superficial, crece, se transforma, busca respuestas en niveles más altos. Así, los celos en Sagitario pueden convertirse en una especie de viaje filosófico donde cada pensamiento cuestiona la autenticidad del vínculo. Hay momentos en los que Sagitario no expresa los celos de forma directa porque considera que hacerlo sería rebajarse a una emoción que percibe como limitante. Sin embargo, esa contención no implica ausencia. Puede aparecer en forma de ironía, de comentarios sutiles, de un cambio en la intensidad de su presencia. El fuego sigue ahí, pero cambia de dirección. En lugar de arder hacia el otro, comienza a replegarse hacia su propio centro, evaluando si el camino que recorre sigue siendo digno de su energía. También existe en Sagitario una relación muy particular con la verdad que influye en cómo vive estas emociones. La mentira o la ocultación son, para este signo, mucho más destructivas que cualquier acto concreto que pueda despertar celos. Puede tolerar errores humanos, incluso desviaciones, pero le resulta casi imposible sostener un vínculo donde la verdad se fragmenta. En ese sentido, los celos no nacen tanto de la imaginación como de la percepción de incoherencias. Cuando Sagitario siente que algo no encaja, su intuición se activa con fuerza, y esa sensación puede ser más intensa que cualquier evidencia. En el otro extremo,
Cuando es confrontado con los celos de su pareja, Sagitario se enfrenta a un desafío que toca su esencia más profunda, la necesidad de ser comprendido sin ser limitado. La incomprensión le pesa más que la acusación. No se trata solo de que no tolere el control, sino de que le duele que su naturaleza expansiva sea interpretada como amenaza. Para Sagitario, compartir con el mundo, explorar, conectar con distintas personas y experiencias, es parte de su identidad, no una traición. Cuando percibe que su pareja intenta restringir esa expansión, puede surgir una lucha interna entre el deseo de sostener el vínculo y la necesidad de mantenerse fiel a sí mismo. No es una decisión ligera. Sagitario puede intentar adaptarse durante un tiempo, ofrecer explicaciones, demostrar su lealtad desde su propia forma de amar. Pero si siente que debe traicionarse para sostener la relación, algo en su interior se quiebra. Y cuando Sagitario se quiebra en ese nivel, no lo hace con ruido, sino con una claridad silenciosa que lo lleva a soltar. En vínculos más conscientes, Sagitario puede desarrollar una forma de compromiso que no se basa en la renuncia, sino en la elección constante. Aquí los celos pierden terreno porque el amor se construye desde la transparencia y la admiración mutua. Sagitario necesita admirar a su pareja, sentir que crece a su lado, que el vínculo es un viaje compartido hacia algo más grande. Cuando esa admiración está presente, los celos se disuelven casi por completo, porque no hay espacio para la inseguridad en un terreno donde ambos se elevan. Sin embargo, cuando esa admiración se rompe, cuando la chispa de inspiración se apaga, pueden aparecer formas más complejas de celos, relacionadas con la comparación. Sagitario puede preguntarse si existe algo más allá, si hay otras conexiones que le devuelvan esa sensación de expansión. No siempre actúa en consecuencia, pero la inquietud aparece como un llamado interno a no conformarse con menos de lo que su espíritu reconoce como auténtico. En su camino evolutivo, Sagitario aprende que la libertad no es ausencia de vínculo, sino presencia consciente dentro de él. Aprende que los celos no son enemigos que deban ser destruidos, sino señales que indican donde aún hay miedo o falta de confianza. Y en lugar de huir de esas señales, comienza a integrarlas, a comprenderlas, a transformarlas en sabiduría. En ese proceso, el arquero deja de ver el amor como un territorio que puede perder o ganar, y empieza a entenderlo como un estado de expansión compartida. Los celos, entonces, pierden su poder, porque ya no hay nada que retener ni nada que defender. Solo queda el impulso de seguir avanzando, de seguir descubriendo, de seguir eligiendo desde la verdad más profunda. Así, Sagitario se eleva por encima de las dinámicas que encadenan a otros corazones. No porque sea inmune, sino porque ha aprendido a atravesarlas sin perder su esencia. Su fuego no se apaga ante la sombra, la ilumina, la transforma y continúa su viaje hacia horizontes donde el amor no limita, sino que libera. En la vastedad del paisaje interior sagitariano existe una dimensión donde los celos se entrelazan con el destino, como si cada emoción fuera una prueba iniciática en el viaje del arquero. No se trata solo de vínculos humanos, sino de la relación que Sagitario establece con el sentido mismo de su existencia. Cuando una relación amenaza con desviarlo de su propósito, los celos pueden surgir como una alarma profunda, no tanto por lo que el otro hace, sino por lo que el alma percibe que está perdiendo de sí misma. Sagitario es fuego mutable, y en esa mutabilidad reside una capacidad de adaptación que a menudo se malinterpreta como indiferencia. Pero en realidad, esa flexibilidad es una forma de supervivencia espiritual. Cuando los celos aparecen, Sagitario no siempre se aferra ni confronta de inmediato, a veces observa, se desplaza internamente, cambia de perspectiva como quien asciende una montaña para ver el panorama completo. Desde esa altura, la emoción deja de ser una tormenta y se convierte en un mapa. Hay una conexión poderosa entre los celos y la necesidad de expansión intelectual en Sagitario. Este signo no solo busca amar, sino comprender el amor en todas sus formas. Por eso, puede sentirse más inquieto ante una traición emocional que ante una física, porque lo que se fractura no es solo la confianza, sino la coherencia del relato compartido. Sagitario vive las relaciones como historias épicas, como travesías donde cada capítulo debe tener sentido. Cuando algo rompe esa narrativa, los celos pueden manifestarse como una ruptura interna con la historia que creía estar viviendo. En su expresión más instintiva, Sagitario puede reaccionar con una franqueza que desarma. No siempre mide el impacto de sus palabras cuando se siente herido o cuestionado. Su verdad emerge como una flecha directa, sin rodeos, y en ese impulso puede herir sin intención.
Sin embargo, esa misma cualidad es la que le permite limpiar el terreno emocional con rapidez. No acumula resentimientos durante largos periodos, necesita resolver, entender y seguir avanzando. También hay en Sagitario una relación compleja con la idealización. Al ser un signo que apunta hacia lo elevado, tiende a ver en el otro un potencial, una grandeza, una visión de lo que puede llegar a ser. Cuando los celos aparecen, muchas veces están ligados a la caída de esa idealización. No es solo que el otro actúe de cierta manera, sino que deja de encajar en la visión que Sagitario había construido. Esa caída puede ser más dolorosa que el hecho en sí, porque implica una reconfiguración de su fe en el vínculo. En relaciones donde la libertad es mutua y consciente, Sagitario puede experimentar una forma de amor que trasciende los celos casi por completo. No porque no existan momentos de duda, sino porque ambos comprenden que el vínculo no se sostiene desde la vigilancia, sino desde la elección constante. En ese espacio, Sagitario florece, se expande, se vuelve generoso, inspirador, profundamente leal desde su propia naturaleza. Pero cuando se encuentra en dinámicas donde la inseguridad domina, puede activar una faceta menos conocida, la evasión emocional. No como falta de interés, sino como una forma de proteger su fuego. Si siente que cualquier intento de explicación será interpretado desde la desconfianza, puede optar por retirarse parcialmente, mantener distancia, evitar el conflicto directo. Esta evasión no resuelve el problema, pero le permite conservar una sensación de autonomía mientras decide su próximo movimiento. Existe también un vínculo entre los celos y el orgullo sagitariano que rara vez se menciona. Sagitario no suele competir por amor en el sentido tradicional, pero sí posee una dignidad interna que no negocia. Si percibe que debe luchar por la atención, que debe demostrar constantemente su valor frente a terceros, algo en su interior se revela. No se trata de orgullo vacío, sino de una certeza profunda de que el amor debe ser recíproco y libre, no una batalla por reconocimiento. En su camino evolutivo más alto, Sagitario comprende que los celos no son una señal de debilidad, sino una invitación a fortalecer la confianza en sí mismo y en el flujo de la vida. Aprende que no puede controlar las acciones de otros, pero sí puede elegir desde donde ama. Y en esa elección consciente, los celos pierden su carga destructiva y se transforman en una oportunidad de crecimiento. El arquero, entonces, deja de temer a la pérdida porque entiende que nada verdaderamente alineado con su esencia puede serle arrebatado. Esta comprensión no lo vuelve frío, sino profundamente libre. Ama con intensidad, con pasión, con entrega, pero sin cadenas. Y cuando se enfrenta a las sombras de los celos, no se detiene ni se desvía, las atraviesa con la fuerza de quien sabe que cada desafío es parte de su ascenso. Así, en el horizonte infinito que Sagitario persigue, los celos se convierten en un eco lejano, una prueba superada, una llama que alguna vez ardió con confusión y que ahora ilumina el camino con sabiduría. Porque el verdadero destino del arquero no es poseer ni retener, sino descubrir, expandirse y amar desde una libertad tan vasta que ningún miedo puede contenerla. En la dimensión más sutil del fuego sagitariano, los celos no solo se relacionan con la pareja, sino con la sensación de estar perdiendo territorio en el propio universo vital. Sagitario no mide su existencia en términos de posesión, sino de expansión, y cuando algo o alguien parece ocupar el espacio que antes era compartido desde la libertad, puede surgir una inquietud distinta, más cercana a la pérdida de amplitud que a la pérdida del otro. Es como si el horizonte, antes abierto, comenzara a estrecharse, y ese cambio despierta una alerta profunda en su espíritu. Dentro de esta vivencia, aparece un matiz que rara vez se explora, la relación entre los celos y el tiempo en Sagitario. Este signo vive proyectado hacia el futuro, hacia lo que aún no ha sido conquistado, hacia la siguiente aventura. Cuando los celos irrumpen, lo obligan a detenerse en el presente, a confrontar una emoción que no puede resolverse con movimiento ni con distancia. Esa pausa puede resultarle incómoda, incluso desafiante, porque lo enfrenta a una intensidad emocional que no siempre sabe cómo canalizar de inmediato. Sin embargo, en esa detención se esconde una de sus mayores oportunidades de evolución. También existe una conexión entre los celos y la coherencia interna de Sagitario. Este signo necesita sentir que actúa en alineación con sus principios, que su vida es un reflejo de su verdad. Cuando experimenta celos, puede surgir un conflicto interno entre lo que siente y lo que cree que debería sentir. Esa disonancia lo lleva a cuestionarse, a revisar sus creencias sobre el amor, la libertad y el compromiso. No es un proceso superficial, es una reconfiguración profunda de su filosofía emocional.
En el terreno de la intimidad, Sagitario puede vivir los celos como una amenaza a la autenticidad del vínculo. No teme tanto la existencia de otras personas en la vida de su pareja, sino la posibilidad de que la conexión pierda su carácter único, su chispa irrepetible. Para Sagitario, cada relación debe ser una experiencia singular, un viaje que no se replica. Cuando percibe que esa singularidad se diluye, puede aparecer una forma de celos ligada a la pérdida de lo extraordinario. En su expresión más inconsciente, Sagitario puede utilizar el desapego como una armadura. Ante la incomodidad de los celos, puede convencerse de que no le importa, de que es mejor no involucrarse demasiado, de que la libertad implica no sentir en exceso. Pero esa estrategia, aunque le permite evitar el dolor inmediato, también lo aleja de la profundidad emocional que su alma anhela en niveles más elevados. El verdadero desafío no es evitar los celos, sino atravesarlos sin perder la apertura del corazón. Cuando se encuentra frente a una pareja intensamente celosa, Sagitario no solo reacciona desde la incomodidad, sino también desde una sensación de injusticia. Siente que se le atribuyen intenciones que no forman parte de su naturaleza, que su forma de amar es malinterpretada. Esta percepción puede generar una distancia emocional que crece con el tiempo, especialmente si no encuentra un espacio donde su verdad sea escuchada sin juicio. Sin embargo, cuando decide permanecer y trabajar dentro de esa dinámica, Sagitario puede desarrollar una paciencia que no suele asociarse con su signo. Aprende a traducir su lenguaje de libertad en gestos de seguridad para el otro, sin perder su esencia. Este equilibrio es delicado, pero cuando se logra, transforma la relación en un espacio de crecimiento mutuo donde los celos dejan de ser una amenaza constante. En el plano más elevado de su conciencia, Sagitario comienza a comprender que los celos también pueden estar relacionados con la relación que tiene consigo mismo. Si siente que ha dejado de explorar, de crecer, de expandirse, puede proyectar esa insatisfacción en el vínculo. No es el otro quien limita, sino una parte de sí mismo que ha dejado de avanzar. En este nivel, los celos se convierten en un llamado a reconectar con su propio camino, con su propósito, con su fuego interno. La energía sagitariana, cuando madura, transforma cualquier emoción en sabiduría. Los celos, que en otros pueden convertirse en cadenas, en Sagitario pueden convertirse en impulso. No para huir, sino para comprender más profundamente qué significa amar sin perderse. Cada experiencia, cada desafío emocional, se integra en su visión del mundo como una pieza más de un conocimiento mayor. Así, el arquero continúa su travesía, no como alguien que ha eliminado las sombras, sino como quien ha aprendido a caminar con ellas sin dejar que definan su rumbo. Los celos dejan de ser un obstáculo y se convierten en una señal, en un eco que recuerda la importancia de la verdad, la libertad y la autenticidad. En ese estado de conciencia, Sagitario no necesita proteger el amor porque entiende que lo que es verdadero no se rompe con facilidad. Y si alguna vez se rompe, no lo vive como una derrota, sino como parte del viaje. Porque su destino no es aferrarse a lo que fue, sino seguir avanzando hacia lo que puede llegar a ser, con el corazón abierto y el espíritu indomable. En los estratos más profundos del espíritu sagitariano, los celos pueden surgir no como una emoción dirigida hacia el otro, sino como un eco de una lucha interna entre el instinto de expansión y el vértigo de la entrega total. Porque aunque Sagitario es el viajero del zodiaco, también es un ser capaz de amar con una intensidad que pocas veces se reconoce abiertamente. Y cuando ese amor alcanza niveles donde la vulnerabilidad es inevitable, aparece una tensión silenciosa, la de querer volar sin perder el lazo que une. En ese punto, los celos pueden manifestarse como una reacción ante la propia profundidad emocional. No es tanto lo que el otro hace, sino lo que Sagitario siente y que lo confronta con una parte de sí mismo que no puede controlar ni racionalizar del todo. Es un momento en el que el fuego, acostumbrado a iluminar el camino hacia afuera, se vuelve hacia adentro y revela territorios desconocidos. Allí, los celos no son posesión, sino la señal de que algo ha tocado una fibra más honda de lo esperado. Existe también una dimensión ligada al riesgo. Sagitario vive para arriesgar, para lanzarse hacia lo desconocido, pero cuando se trata del amor, ese riesgo adquiere una intensidad distinta. Entregarse implica la posibilidad de ser herido, y aunque Sagitario no teme las caídas, sí valora profundamente su capacidad de mantenerse íntegro. Los celos pueden aparecer entonces como un mecanismo que intenta anticipar el dolor, no para evitar amar, sino para proteger la esencia que se expone en el vínculo. En relaciones donde la pasión es desbordante, Sagitario puede experimentar momentos en los que el deseo de libertad y el deseo de unión parecen entrar en conflicto. Los celos surgen en ese cruce,
como una chispa que revela la necesidad de equilibrio. No se trata de elegir entre amar o ser libre, sino de integrar ambas fuerzas sin que una anule a la otra. Este aprendizaje es uno de los más complejos y, al mismo tiempo, uno de los más transformadores para el arquero. Cuando la pareja expresa celos de forma constante, Sagitario puede sentir que se le exige demostrar algo que para él debería ser evidente, su autenticidad. Este signo no concibe el amor como un juego de pruebas ni como una estructura que deba sostenerse con vigilancia. Su lealtad nace de la convicción, no de la obligación. Por eso, cuando se le pide que limite su esencia para calmar inseguridades ajenas, puede surgir una resistencia profunda, casi instintiva, que lo lleva a reafirmar su independencia. Sin embargo, en su evolución, Sagitario descubre que la verdadera independencia no se opone al compromiso, sino que lo redefine. Aprende que puede ser libre dentro de un vínculo si éste está construido sobre la confianza y la verdad. En este estado, los celos ajenos dejan de ser una amenaza y se convierten en una oportunidad para fortalecer la conexión desde un lugar más consciente. También hay una relación entre los celos y la visión que Sagitario tiene del amor como aventura. Este signo necesita sentir que cada día aporta algo nuevo, que el vínculo no se estanca. Cuando percibe monotonía o falta de crecimiento, puede surgir una inquietud que, en ocasiones, se confunde con celos. No es que desee a otro, sino que anhela volver a sentir la chispa de lo vivo, de lo inesperado. Si esa energía no se encuentra dentro de la relación, puede comenzar a buscarla en otros aspectos de su vida. En su forma más elevada, Sagitario comprende que los celos no son un enemigo a vencer, sino un mensajero que trae información sobre el estado del alma. Cada vez que aparecen, invitan a mirar más allá de la superficie, a cuestionar, a crecer. No los rechaza ni se deja dominar por ellos, los integra como parte de su proceso de expansión. El arquero, en su viaje infinito, aprende que amar no significa poseer, pero tampoco significa permanecer distante. Encuentra un punto donde la cercanía no limita y la libertad no separa. En ese equilibrio, los celos pierden su fuerza, porque ya no hay miedo que los alimente. Solo queda la certeza de que el amor verdadero no necesita cadenas para existir. Y así, Sagitario continúa su camino, atravesando emociones, desafiando creencias, transformando cada experiencia en sabiduría. Su fuego no se apaga ante la complejidad del corazón, la abraza, la comprende y la eleva. Porque en su esencia más pura, Sagitario no vino a evitar las tormentas emocionales, sino a cruzarlas con la mirada puesta en un horizonte donde todo se convierte en aprendizaje y expansión. En el núcleo más silencioso del arquetipo sagitariano existe una verdad que rara vez se nombra: la libertad que tanto defiende no es solo un impulso hacia el mundo exterior, sino una necesidad de no quedar atrapado en emociones que no comprende del todo. Por eso, cuando los celos emergen, no solo representan una incomodidad afectiva, sino una especie de desafío existencial. Es como si una fuerza invisible intentara anclar al arquero en un territorio donde no puede avanzar con la misma ligereza, obligándolo a permanecer, a sentir sin huir, a mirar de frente aquello que no puede resolver únicamente con movimiento. Sagitario, regido por la expansión de Júpiter, no experimenta las emociones de forma pequeña. Incluso aquello que intenta minimizar puede crecer en su interior como una llama que busca sentido. Los celos, cuando aparecen, no lo hacen en forma de sospecha constante o vigilancia obsesiva, sino como una inquietud que se agranda en la mente, que se convierte en reflexión, en búsqueda de significado, en cuestionamiento profundo sobre el vínculo, sobre la verdad y sobre sí mismo. Esta amplificación puede llevarlo a estados donde no es la emoción en sí la que pesa, sino todo lo que representa a nivel simbólico. Hay un vínculo oculto entre los celos y la visión del destino en Sagitario. Este signo no solo ama a las personas, ama también la idea de un camino compartido que tiene dirección, que tiene propósito. Cuando percibe que ese camino se fragmenta, que la otra persona puede estar mirando hacia otros horizontes sin incluirlo, no siente únicamente celos, siente que el relato que estaba construyendo pierde coherencia. Es una herida que toca su necesidad de sentido, de narrativa, de evolución conjunta. En este contexto, los celos pueden despertar en Sagitario una forma de introspección que no siempre es visible desde fuera. Aunque su naturaleza sea extrovertida y expansiva, hay momentos en los que se retira hacia adentro, no para aislarse del mundo, sino para reordenar su universo interno. Es en ese espacio donde analiza, donde reconstruye su percepción, donde decide si lo que siente es una reacción pasajera o una señal de que algo más profundo necesita ser transformado. También se manifiesta una dinámica particular cuando Sagitario se enfrenta a la comparación.
No es un signo que compita de manera directa por afecto, pero sí posee una conciencia clara de su propio valor. Cuando los celos aparecen en forma de comparación con terceros, no se queda atrapado en la inseguridad, sino que se enfrenta a una decisión interna, elevar su energía o retirarla. Sagitario no suele insistir en lugares donde siente que debe demostrar constantemente su valía. Su reacción, en muchos casos, es redirigir su fuego hacia nuevos horizontes donde pueda expresarse sin restricciones. En relaciones donde los celos son recurrentes por parte de la pareja, Sagitario puede experimentar una erosión progresiva de su entusiasmo. No es un desgaste inmediato, sino una disminución gradual de su brillo. La repetición de escenarios donde debe justificarse o limitar su naturaleza va apagando su impulso vital dentro del vínculo. Y cuando ese fuego se debilita, Sagitario no siempre lucha por reavivarlo, a veces simplemente reconoce que ya no está en un espacio donde puede ser plenamente el mismo. Sin embargo, en su camino de evolución, también aprende a reconocer cuando su propia necesidad de espacio puede ser interpretada como distancia emocional. No siempre es el otro quien proyecta inseguridad sin motivo, en ocasiones, Sagitario debe confrontar su tendencia a moverse constantemente, a no detenerse lo suficiente para construir una base sólida de confianza. En este aprendizaje, descubre que la libertad no se pierde al profundizar, sino que se fortalece cuando hay raíces que sostienen el vuelo. En el plano más elevado, Sagitario transforma los celos en visión. Donde antes había inquietud, ahora hay comprensión. Donde antes había una reacción instintiva de alejamiento, ahora hay una capacidad de permanecer sin perder su esencia. Aprende que el verdadero poder no está en evitar las emociones que lo incomodan, sino en atravesarlas sin que definan su identidad. El arquero, en esta etapa, ya no huye de los momentos donde el amor lo confronta. Permanece, observa, integra. Entiende que cada emoción es una puerta hacia un conocimiento mayor, que incluso los celos contienen una verdad que puede ser revelada si se mira con suficiente profundidad. Y en lugar de verlos como una amenaza a su libertad, comienza a verlos como una oportunidad para expandir su conciencia. Así, el viaje continúa, pero ya no es solo hacia afuera. Es un viaje que también se despliega hacia el interior, donde Sagitario descubre que la verdadera libertad no consiste en evitar los lazos, sino en habitar los vínculos sin perder la conexión con su propia verdad. Los celos dejan de ser una sombra que persigue, y se convierten en un eco lejano de un tiempo en el que el amor aún no había alcanzado su forma más plena. Y en ese estado, el arquero avanza con una certeza inquebrantable, que el amor, cuando es auténtico, no encierra ni limita, sino que se convierte en el viento que impulsa su flecha hacia destinos cada vez más amplios, más conscientes y más luminosos.